La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Listado eterno. Un coro de un conocido himno dice: cuando allá se pase lista, yo estaré. En la vida estaremos en muchas listas que determinan el rumbo que tendrá nuestra vida en esta tierra. Pero hay una lista que determina nuestro destino por toda la eternidad. Hablaremos hoy del listado eterno. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos estudiando todos estos programas temáticos sobre el libro de Esdras. Hoy seguimos con el capítulo 2. Para todos los que nos siguen, pueden buscar en sus Biblias el capítulo 2 del libro de Esdras, los primeros versículos del capítulo y el último. Y allí estamos viendo un tema muy particular que es listado eterno. Saben que en estos días nosotros también en la vida consultamos con mucha ansiedad nuestra inclusión o no en listas, sobre todo por el resultado que traen. Por ejemplo, los estudiantes consultan en la web luego del examen si aprobaron o no. Los deportistas consultan en listas si están o no en las grandes competencias o los convocan para el partido del fin de semana. Muchas veces nosotros como familiares hemos estado desesperados después de una catástrofe o de un accidente buscando en las listas sobrevivientes o desaparecidos. Recuerdo, después de una campaña en Nueva York, pude estar en la zona cero meses después del atentado a las Torres Gemelas y era notable ver allí todas las listas de desaparecidos, las notas, los nombres. Era un testimonio impactante de la gente buscando en las listas a quienes amaban. Listas en las cuales estar o no determina el rumbo de nuestra vida aquí. Pero hay un listado prioritario, una lista más importante. Es el libro de la vida, así lo llama la Biblia, donde Dios anota el nombre de quienes van a estar en el cielo por toda la eternidad. Saben que Jesús remarcó la prioridad de este listado eterno. En Lucas capítulo 10, versículo 20, cuando los 70 son enviados de dos en dos, regresaron exultantes diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan. Pero Jesús respondió: no se regocijen que los espíritus se sujeten, sino que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Hoy, en Conectados con la Palabra, vamos a estudiar este tema del listado eterno y vamos a leer el capítulo 2, versículo 1, 2 y 70, donde está el listado de los 50.000 valientes que dejaron Babilonia después del edicto de Ciro, el hombre más poderoso de la tierra, y vinieron a construir la casa de Dios en Jerusalén. Dice la Biblia así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos, que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Josué, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsam, Mispar, Bigbai, Rehum y Baaria, el número de los varones del pueblo de Israel. Y allí comienza todo el largo listado, encolumnándolos como los hijos, las familias, etc. Y sobre el último versículo de este capítulo 2, el versículo 70, dice: y habitaron los sacerdotes y los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo en sus ciudades, todo Israel en sus ciudades. Para los que nos escuchan por primera vez o no nos siguen en la serie de todos estos estudios, estamos estudiando el segundo éxodo de la Biblia. Ciro había dado un edicto movilizado por Dios. Esto está en Crónicas 36, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, con la oportunidad de que todos los que quieran volver a Jerusalén a construir la casa de Dios podían hacerlo. 49.897 judíos, esto está en el capítulo 2, la suma y el listado, aceptaron el desafío
liderados por un líder político que era Zorobabel y un líder religioso que era Josué. Saben que la lista que aparece aquí en todo el capítulo 2, que es muy larga, son 70 versículos, lo pueden leer en casa, es una lista que estaba agrupada por los líderes, por los hombres de Israel, por los sacerdotes, por los levitas, por los sirvientes del templo, por los hijos de los siervos y un grupo de personas con los cuales todavía no podían darse exactamente de qué lugar venían. Era sin duda un listado eterno, como el título que tiene este programa. ¿Por qué un listado eterno? Por la trascendencia que tenía para ellos pertenecer a quienes habían aceptado el llamado de Dios. Había otro listado, otros miles, que son los que se quedaron en Babilonia. No conocemos sus nombres, siempre hay dos listados, siempre. Saben, yo recuerdo cuando décadas atrás pertenecía al grupo de jóvenes de la iglesia, donde pude crecer, y muchos de esos jóvenes servían al Señor conmigo, soñábamos grandes cosas para Dios, pero tomaron malas decisiones en la vida. Una rebeldía que los dejó fuera de camino, un pecado oculto, un tratar de esconder una vida en el mundo y otra vida en la iglesia y en las cosas de Dios, buscar un esposo, una esposa no cristiano, y esto le fueron dejando a muchos de ellos en el camino y hoy son parte del listado de aquellos que no pertenecen a los que Dios está utilizando. Quiero preguntarte en este tiempo, al hablar del listado eterno, ¿a qué lista perteneces hoy? Quizá empezaste con todo tu corazón para seguir a Dios, pero amigos inconvenientes, la corriente del mundo, dificultades te han puesto en el grupo de los que no participan. Quiero decirte algo, la juventud se va rápido, la vida corre muy rápido y lo que perdés hoy no lo recuperás jamás. Este es un tiempo para volver al listado eterno. ¿Qué características tenían estos judíos por pertenecer al listado eterno? Básicamente tres. La primera, pertenecer al listado eterno les daba identidad. Dice el versículo 2, el número de los varones del pueblo de Israel. Identidad. En segundo lugar, les daba inversión. Dice que hicieron ofrendas voluntarias a la casa de Dios. Esto está en el versículo 68. Inversión. Y en tercer lugar, inmortalidad. El versículo 70 dice, todo Israel en sus ciudades, en el destino final. Así que hablamos que quienes estamos en el listado eterno, porque un día escuchamos el mensaje del Evangelio, porque un día pedimos perdón por nuestros pecados, porque un día pusimos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, en ese momento Él nos anotó en el listado eterno, en el libro de la vida. Y eso nos da tres características que disfrutamos profundamente por ser parte de este listado: identidad, inversión e inmortalidad. Y quiero animarte en este tiempo a vos que un día te encontraste con Jesús, que vuelvas a participar del listado eterno. La primera característica, la primera bendición de los que participamos en el listado eterno, identidad. Dice el versículo 2, el número de los varones del pueblo de Israel. Subraya esta palabra, pueblo, esta frase, pueblo de Israel. La frase es contundente, da identidad. ¿Sabes que todas las genealogías que no hemos leído, pero están en el capítulo 2, eran fundamentales para los hebreos porque con ella podían probar que descendían de Abraham y esto les daba identidad? Es que la identidad determina el propósito, el sentido y la pertenencia en la vida cristiana. Pedro, por ejemplo, escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, y nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro animaba a todos los esparcidos de Asia a que valoren quiénes eran y para qué estaban. Eran pueblo de Dios y estaban para anunciar las virtudes. Claro, la identidad determina en primer lugar nuestra pertenencia. Es importante entender que pertenecer a este listado les daba a los judíos pertenencia. Pedro dice lo mismo, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué es pertenencia? Yo pertenezco al pueblo de Dios.
¿Sabes? Se guardó un registro de las familias que regresaron de la cautividad, con cifras de cada familia, y esto se hizo en honor a ellas, como una recompensa de su fe y un sentido profundo de pertenencia. ¿Sabes? Venían de 70 años de cautividad. Venían de décadas de no pertenecer a donde vivían y ahora estaban como pueblo de Dios, tenían pertenencia. ¿Sabes? La pertenencia es muy importante en la vida. Tito escribe en capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, Jesús, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sabes? Lo que está queriendo decir aquí Tito, Dios a través de él, es que nosotros hemos sido rescatados del mundo, purificados por Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes del Señor. Qué maravilla esto de la pertenencia. Estás teniendo pertenencia a la familia de Dios. ¿Sabes? La pertenencia nos lleva a sentir que somos parte de una identidad cristiana. Quiero contarte que casi 80 años antes de este capítulo que hemos leído, hubo otra lista, pero en sentido inverso. No de los que volvieron a Jerusalén, sino de los que se fueron de Jerusalén, tomados cautivos por el imperio babilónico. Esto está en Daniel capítulo 1, 80 años atrás. Daniel, nacido en un hogar de la nobleza judía, llevado en el 605 a.C., cautivo a Babilonia. Murió en Babilonia. Su vida transcurrió en medio de dos imperios en Oriente, los babilónicos y los medo-persas. Nunca volvió a su tierra. Tendría un ministerio allí, en el cautiverio. Y sabés que cuando él llegó, lo primero que hizo el gobierno de Babilonia es cambiarle los nombres. A Daniel le pusieron por nombre Beltsasar. Daniel significaba Dios es mi juez. Su nombre le daba identidad, su nombre le daba pertenencia. Ahora el imperio borraba de su mente, o intentaba hacerlo, y de su corazón, la identidad del pueblo de Dios, la pertenencia del pueblo de Dios. Lo llamarían Beltsasar, una palabra que traducida es Beltis, el dios Beltis de ellos proteja al príncipe. Así que cada vez que lo llamaban y escuchaba su nombre, Daniel tenía que pensar en el dios Bel, tenía que pensar en Babilonia. El propósito era que se olvide de Dios, que se olvide de Jerusalén. ¿Sabes? El mundo hace exactamente lo mismo. Somos cristianos, pero la corriente del mundo va erosionando nuestra identidad cristiana. Va enfriando nuestro fervor al Señor. Vamos abriendo ventanas con las cuales el mundo va entrando en el corazón, en la mente, y perdemos la pertenencia al pueblo de Dios. Algunos de nosotros tenemos nuestros pies manchados del barro del mundo. Parece increíble. Somos cristianos, pero vivimos sin pertenencia. Vivimos sin identidad. Quizá vos me estás escuchando y sentís un profundo pesar en tu corazón, una gran insatisfacción por no pertenecer al pueblo de Dios. ¿Sabes? Cristo te rescató para que puedas vivir para Él. No vivas más por migajas. Por eso Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 2, diciendo: no se conformen al mundo, renueven la manera de pensar. Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 15 y 16 nos aclara: ustedes tienen identidad, tienen pertenencia. Entonces, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿O no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Sabés? Nuestra identidad nos da pertenencia. Somos cristianos. Ellos salieron como pueblo de la esclavitud y ahora gozaban de la libertad. ¿Cómo vamos a volver a la esclavitud? Quiero decirte que si tu nombre está escrito en el libro de la vida, tenés identidad y tenés pertenencia, pero la identidad también nos da propósito. ¿Sabes? Para estos judíos, estar en este listado les dio un propósito divino. Hasta ahora habían tenido un propósito marcado por sus invasores. Pedro nos habla de ese propósito. Ser parte del listado eterno nos da identidad, nos da pertenencia y nos da el verdadero propósito de la vida: anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes? La identificación con esta lista movilizó a 50.000 valientes, primero de la mano de Zorobabel,
años después de la mano de Esdras y muchos años después bajo la conducción de Nehemías para regresar a la tierra. ¡Qué maravilla! Es cuando nuestra identidad nos da un propósito en la vida. Hablaba con una jovencita que asiste a un colegio religioso y que ni bien ella llegó se identificó como cristiana. Y es interesante ver cómo ella en cada charla, en los profesores, lo toma como una oportunidad de decir: yo soy cristiana, yo pienso distinto. Cuando los jóvenes inician en la universidad, les digo, lo primero que tienes que hacer es identificarte como cristiano. El verdadero propósito de tu vida, ¿sabes? Siempre hay dos listas. Los que se identifican, pertenecen y tienen propósitos para Dios, y los que no se comprometen están en el anonimato y en lugar de la libertad que ofrece Dios, viven cautivos en sus pecados. ¿Sabes? Cada vez que estamos con los jóvenes que están en el centro de rehabilitación, el taller del maestro, y le hablamos de la Biblia, le decimos: la verdadera cárcel no está aquí, está afuera. La cárcel de las drogas, de la noche, del pecado. Cristo nos hace verdaderamente libres. ¿Sabes? Sin duda la identidad nos da propósito. Pero en segundo lugar, el pertenecer a este listado nos da inversión. Dice que hicieron ofrendas voluntarias al Señor. Ofrendas voluntarias al Señor. ¿Sabes que conforme progresaba la reconstrucción del templo, todos contribuían libremente con ofrendas? Algunos pudieron dar regalos cuantiosos, otros lo hicieron con mucha generosidad. Esto está en el versículo 68. Lo bueno es que el pueblo dio todo lo que pudo. Invirtió en la causa de Dios. ¿Sabes? Cuando estamos en el listado eterno, invertimos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros dones, porque entendemos que para eso Dios nos los ha dado. Somos administradores de todo lo que Dios nos da y no dueños. ¿Sabés que las dracmas y las libras que aparecen en el versículo 69 eran monedas de oro y plata? El dinero que dieron fue suficiente para empezar a reconstruir el templo. El pueblo entregó todos los recursos para poder invertir en la causa de Dios. Estaban tan entusiasmados, eran tan sinceros. ¿Sabes? Este templo no igualaría para nada el esplendor del templo de Salomón, pero lo que ellos sabían es que estaban invirtiendo para las cosas de Dios. Así que ofrendas voluntarias significa que la inversión era impulsada por su corazón. ¿Sabes que en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, el apóstol dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos? Mira tu vida, ¿dónde estás invirtiendo tu juventud? El antiguo himno dice: da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Da lo mejor de tus fuerzas, que va contigo el Señor. ¿Sabes? Cuando yo todavía no me había casado y compartíamos con mi esposa el servir al Señor como novios, muchos de mis familiares no cristianos me hostigaban y me decían que estaba perdiendo mi juventud. Todo lo contrario, la estaba invirtiendo en las cosas eternas. ¿Sabés? Cuando vos podés invertir la vida para Dios, invertís tu matrimonio para Dios, invertís tu familia para Dios y Dios te recompensa. Nada produce más satisfacción al alma de alguien que está en el listado eterno, no solamente de poder tener una identidad cristiana, sino de poder invertir la vida. Si tu juventud no está siendo invertida en las cosas de Dios, este es el tiempo para volver a la cruz, este es el tiempo para pedir perdón, este es el tiempo para terminar con esta vida invirtiendo en las cosas temporales y disponerte a entregar todo al Señor. Pero hay una tercera característica. Decimos que en el listado eterno, que estos judíos, de estos 50.000 judíos que vinieron a Jerusalén, y el listado del libro de la vida, en el cual estamos todos aquellos que un día confiamos en el Señor como nuestro Salvador personal, tiene una característica de identidad, tiene una característica de inversión, pero tiene la tercera, que es la más importante: inmortalidad. Dice el versículo 70, todo Israel en sus ciudades. ¿Y qué quiere decir esto? Que por fin el pueblo de Dios se asentaba en el lugar de su procedencia.
Levantaron la casa de Dios en el mismo sitio. El exilio ahora era cosa del pasado. La nueva etapa indicaba libertad, indicaba un destino eterno. Ser parte de la lista los llevó a la libertad. Así también, todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador, hemos sido libertados del pecado a través de Jesucristo y estamos en un registro que es el más sagrado de todos, el libro de la vida. Volvemos al principio, Jesús diciéndole a los que habían vuelto de dos en dos, no se regocijen de que los espíritus se les sometan, Lucas 10:20, sino de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Pablo habla del listado eterno cuando anima a su consiervo que por favor pueda ayudar a Evodia y Sinti, que dos fieles siervas del Señor, en el capítulo 4, versículo 3, y dice: en verdad, fiel compañero, te ruego que ayudes a esta que han compartido mis luchas en el Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres, otra vez, están escritos en el libro de la vida. ¿Sabes? En cada país hay libros públicos que registran nuestra existencia legal. Tales números, como una clave, como el número de pasaporte, como el documento nacional de identidad, son absolutamente necesarios para cualquier transacción oficial. Hay un registro público donde nosotros estamos, y porque estamos oficialmente en ese registro, somos ciudadanos de ese país. Depende que nuestros nombres estén o no en esos registros. Bueno, lo que sucede en los reinos terrenales también sucede en el reino celestial. La Biblia enseña que hay un libro donde se registran los nombres de los ciudadanos del cielo, de quienes han recibido a Cristo como Salvador, el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños, versículo 12, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, el tiempo final. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:27 dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o lo que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Daniel capítulo 12 hace referencia a ese libro. Toda la Biblia hace referencia al listado eterno. Pero en aquel tiempo será libertado tu pecado. Todos los que se hallen inscritos en el libro, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sabes? El listado eterno, el listado del libro de la vida, el listado en el cual todos aquellos que estamos inscritos tuvimos que pasar por la cruz. ¿Sabes? Hebreos capítulo 5, versículo 10 dice que Jesús vino a ser autor de eterna salvación. ¿Sabes que esa palabrita autor en el griego es la idea de alguien que hace un camino, que abre un sendero, que marca una tendencia? Jesús fue el que abrió el camino para la eterna salvación. Recuerdo hace muchos años que unos hermanos de la iglesia nos pidieron a mí y a mi esposa que le vayamos a predicar a una mujer en una de las zonas sur de la ciudad. Llegamos a su casa y lo primero que vimos fueron mesas y libros de yoga, meditación trascendental. La vimos con su pelo dándonos signos de que había hecho sesiones de quimioterapia, estaba luchando con el cáncer. Y entonces ella nos hablaba de que para tratar de sobrellevar todo esto, hacía yoga, meditación trascendental, pero necesitaba saber qué iba a pasar con su vida en la eternidad. Y yo le dije: mira, todo eso que vos haces, quizá te dé un aliento en el más acá, pero no te soluciona el problema más importante, cuando partas al más allá, a la eternidad. Y le compartimos el Evangelio de Jesucristo. Ella entendió la verdad de Dios y recibió a Cristo como Salvador. Su rostro y su vida cambiaron completamente. Comenzó a hacer las sesiones de quimioterapia, leyendo las promesas de los salmos y de los proverbios.
finalmente partió a la eternidad y partió con la paz de aquellos que tienen el nombre escrito en el libro de la vida. Quiero concluir en este tiempo pensando en este listado eterno. Siempre hay dos listados, los que están y los que no están, los que tienen identidad, pertenencia, propósito, los que invierten la vida en las cosas de Dios, los que tienen absolutamente segura la inmortalidad de su alma. Pero hay otro listado, el listado de los que quedaron fuera del camino siendo parte del pueblo de Dios. ¿Sos uno de ellos? Necesitas volver al Señor. Este es un tiempo para volver. Dice Lamentaciones capítulo 5 versículo 21, vuélvenos Señor y volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué no volver al Señor? Si estás lejos, ¿de qué te ha servido quedarte en Babilonia? ¿De qué te ha servido una vida de esclavitud? Cristo te llama a la libertad. Pero quizá me estén escuchando algunos que no tienen seguridad si la muerte les sorprende en este momento. ¿A dónde va a estar el destino eterno de tu alma? ¿Sabes? La Biblia dice en Juan capítulo 5, el que oye mi palabra, dijo Jesús, y cree, tiene vida eterna, y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Este es un tiempo para venir a la cruz, para entregar la vida al Señor, para poner nuestra fe en Jesucristo y ser parte del listado eterno. Así que vamos a orar allí donde estás. Quiero invitarte, los que están lejos, Señor, perdóname por vivir como alguien que no era de tu pueblo. Señor, necesito volver. Traigo mis pecados y mis manchas a ti, Señor. Límpiame y vuelve a participar del Señor. Pero quizá vos que nunca has recibido a Cristo como Salvador, este es el momento para que con una oración de fe le entregues tu vida y seas parte del listado eterno. Ora conmigo allí donde estás. Dile al Señor estas palabras. Señor, Señor, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Quiero entregarte mi vida. Quiero recibirte en mi corazón como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.